comenzamos la clase del día de hoy y bueno, entramos en materia. A ver. Para esta semana tenemos prácticamente que terminar la unidad 1, definiciones y aspectos de auditoría de sistemas. Y vamos a tratar de ver el tema de los grupos ya de exposición, ¿ya? A ver. A ver. Presión en el ciclo de escape. No se olviden colocar en el chat, por favor, su asistencia, ¿ya? Ok. Yeah. Ok. Ok, eso estábamos viendo en la anterior clase, la unidad 1, contexto de la auditoría de sistemas. A ver. Hablamos un poco sobre lo que es una introducción a la auditoría de sistemas. La auditoría de sistemas es una especialidad de la auditoría general, es una técnica paralela a otras clases de auditoría. Vimos esta parte, ¿no? ¿O no? La verdad que no me acuerdo. Vamos a ver. Chiqui. Clase grabada. Aquí están los videos, por si acaso, para que ustedes los puedan ver. Ok, la clase grabada de hoy día no está subida. Vamos a subir hoy. Sí, creo que vimos la introducción. A ver, déjenme ver aquí. A ver, acá. Objetivos, vimos los objetivos. La justificación realizada. Ok. Justificación. Vamos a ver, de una vez vamos a entrar a lo que es. Buenas noches. Buenas noches. Ok, acá. Vimos la introducción, vimos la conceptualización, otros conceptos de auditoría, los objetivos de la auditoría, la justificación. Nos quedamos aquí en justificación, ¿eh? Sí, Listen, ahí nos quedamos. Sí. Ok, justificación para realizar una auditoría de sistemas. Aumento considerable e injustificado del presupuesto del Departamento de Procesamiento de Datos, ¿no? Desconocimiento en el nivel directivo de la situación informática de la empresa. Creo que estoy hablando. Falla total o parcial de seguridades lógicas, físicas que garanticen la integridad personal, equipos e información. Falta de una planificación informática. A ver, si encontramos estos escenarios dentro de lo que es el área de sistemas,
dentro de una organización, lógicamente, van a ser causales para que nosotros como auditores, especialistas en auditoría de sistemas, podamos en este caso incursionar, o la empresa en este caso tenga la necesidad de realizar una auditoría de sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros como auditores tenemos que elaborar también planes de contingencia, ¿ya? La falta de planificación informática es lógicamente importante. Es decir, que todo el proceso de la seguridad de la información tiene que estar guiado en función a la planificación. Si no existe esa planificación y solamente estamos apagando incendios cada vez que suceden siniestros, pues lógicamente vamos a tener problemas. Y en un momento determinado vamos a tener que, en este caso, requerir los servicios de una auditoría de sistemas porque vamos a encontrar inconsistencia de la información proporcionada por nuestros sistemas. ¿Ok? Otros escenarios que podemos identificar para que las empresas requieran las auditorías de sistemas es que la organización que no funciona correctamente, falta de políticas, objetivos, normas, metodología, asignación de tareas y adecuada administración de recursos humanos. Es decir, no existen las políticas definidas con el tema de la seguridad de la información, no existen los objetivos, en este caso, definidos para el tema del área de la seguridad de la información o del departamento de procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de esta área debe ser justamente resguardar la información, establecer normas, la metodología, quiénes son las personas que ingresan, realizan los backups, cuáles van a ser las asignaciones de las tareas por cada uno de los integrantes de este equipo, de este departamento. Y lógicamente la adecuada administración del sistema de recursos humanos, es decir, que las personas no se encuentran capacitadas para poder o no tienen el perfil adecuado para formar parte de este equipo en este caso, resguardo y lógicamente encargarse de esta área de recursos, ¿no? El área de sistemas. Otra justificación es descontento general de los usuarios por incumplimiento de plazos, mala calidad de los resultados. Cuando hablamos de descontento de plazos, por ejemplo, estamos hablando de que el encargado se comprometió, qué sé yo, a generar un tipo de reporte necesario por cada una de las áreas específico y bueno, no se cumplen los plazos, la información generada por el sistema es insuficiente. Generalmente los sistemas tienen que estar adecuados para que la información generada a través de estas plataformas sean descargadas en formato Excel. ¿Por qué? Porque la gente se familiariza un poquito más en Excel para poder, qué sé yo, trabajar con esos datos, ¿no? Poder generar mayor información, ¿no? De análisis. Entonces, a veces también no hay esa compatibilidad. La falta de documentación o en este caso, o documentación incompleta de sistemas que revela la dificultad de efectuar el mantenimiento de los sistemas en la producción. Es una falta, en este caso, de mantenimiento del equipo. Son equipos que, en este caso, van a estar en uso constante y, lógicamente, tiene que haber un plan de mantenimiento. Creo que hasta ahí termina este tema, ¿no? La unidad 1. Vamos a entrar a la unidad 2. A ver, no tengo. Vamos a compartir esto. Unidad 2. 2. Controles, en este caso, controles de la auditoría de sistemas. ¿Qué es lo que nosotros controlamos en el momento de realizar una auditoría? A ver. Vamos a compartir la pantalla. Unidad 2. Controles de la auditoría de sistemas. Ok, ¿qué es lo que nosotros controlamos en este caso? Dentro de lo que es la ejecución de la auditoría de sistemas. Para ello tenemos que primero definir qué son los controles, pues, ¿no? Una definición clara y concisa es que un control es un conjunto de disposiciones
metódicas cuyo fin es vigilar las funciones y actividades de las empresas. Y para ello permite verificar si todo se realiza conforme a los programas adoptados, órdenes impartidas y principios admitidos. Es decir, de que el control no es más que la vigilancia de que las funciones ya establecidas de acuerdo a los perfiles estén correctamente implementadas y que esas funciones sean verificadas, en este caso, bajo los parámetros de los controles que la empresa ha establecido. Estos controles pueden ser periódicos, mensuales, semanales y demás. Generalmente son mensuales. ¿Por qué? Porque la generación de la información de los sistemas es cierre mensual, ¿no? Los bancos cierran diario, entonces también es diferente, ¿no? La forma de trabajo. Es una función, lógicamente, de las políticas establecidas. Los controles se pueden clasificar en controles preventivos, controles detectivos o controles correctivos. ¿Ya? Cada uno de ellos, lógicamente, obedece a una planificación. Vamos, en este caso, a definir los controles preventivos. ¿Qué son los controles preventivos? Son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren las causas de riesgo, permitiendo cierto margen de violaciones. Ejemplo, letrero, no fumar para salvaguardar las instalaciones, sistemas de claves de acceso. A ver, los controles preventivos lo único que hacen es justamente restringir y salvaguardar ciertos riesgos que se pueden dar. Uno de ellos, por ejemplo, son las claves de acceso. Con las claves de acceso podemos nosotros como sistema identificar y asignar el usuario al cual fue asignado a esa persona. Podemos en este caso también llevar un registro de qué máquina, de acuerdo a la localización, se conectó a esa persona logueándose con sus credenciales de acceso. Estas credenciales de acceso nos van a permitir, en este caso, reducir en cierta manera los riesgos. ¿Ya? Por ejemplo, la plataforma de impuestos nacionales, si ustedes, creo que, a ver, acá vamos a entrar. La plataforma de impuestos nacionales, vamos a entrar acá, a ver, aquí está, RCT Noticias. La plataforma de impuestos nacionales, por ser una plataforma que registra información generada por los contribuyentes, es decir, por los usuarios, identificados, cuando dentro de la oficina virtual yo me identifico, es decir, yo a cualquiera de estas opciones que son de acceso personalizado, pues tengo que en este caso acceder con un número de identificación que me identifica a mí como mi código interno y un usuario y contraseña para poder en este caso ingresar e identificarme en el sistema que yo soy la persona que tiene ese número de registro y que de acuerdo a los usuarios y contraseña asignados pueda el sistema validar mi inicio de sesión, pues se llama inicio de sesión. Okay. Este proceso es un control, en este caso, preventivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente está garantizando que personas no autorizadas no ingresen, en este caso, al perfil de este usuario. Los bancos, en este caso, las plataformas de los bancos, habla mucho sobre el tema de la seguridad preventiva, ¿no? O los controles preventivos. Y justamente habla de que tu usuario y contraseña no sea compartida porque estás vulnerando este control
que la misma institución y el sistema estableció como una medida de seguridad, ¿ya? Eso es importante identificarlo ahí. A ver, acá. Entonces, estaríamos hablando de que controles preventivos no son más que ciertas funcionalidades para poder acceder a los sistemas, como por ejemplo las claves de acceso. Los controles detectivos son aquellos que evitan que cubran las causas de riesgo, sino de los que los detectan luego de ocurrido. Son los más importantes para el auditor, en cierta forma sirven para evaluar la eficiencia de los controles preventivos. Ejemplo, archivos y procesos que sirvan como pistas de auditoría y procedimientos de validación. Es decir, los controles detectivos no son más que, en este caso, la información en la cual se generó ciertas irregularidades, es decir, no son más que los hallazgos de auditoría que dentro del proceso de revisión nosotros vamos encontrando archivos, transacciones, procedimientos, ¿no? Podemos ver que se ejecutó a través de un usuario, ¿no? Qué sé yo, una orden de ajuste, como les comentaba en la anterior clase, de que, por ejemplo, en un banco, el encargado del sistema generó un programita en el cual el día de cierre ejecutaba y hacía un ajuste a todas las cuentas que manejaba, activas, que manejaba la entidad bancaria, haciendo un débito de 1 centavo y abonando la suma de todo ese débito a una cuenta. Entonces, se generó, en este caso, un archivo de datos donde existe un registro, ¿no? No es que desaparece, siempre va a haber un registro. Entonces, esos son los controles detectivos y es lo que realmente los auditores, en este caso informáticos, buscan en el momento de realizar una auditoría. ¿Ya? Siempre hay algo, siempre hay un rastro. El usuario que llevó una transacción, siempre, ¿no? Por ejemplo, en una empresa sucedió, como medida preventiva se había asignado perfiles y roles a cada uno de los usuarios, ¿no? Pero esta persona, la jefatura del área tenía un perfil un poquito más con mayores privilegios para poder anular, cambiar códigos. Esta persona, por ejemplo, era del departamento de almacenes, el jefe de almacenes, ¿no? Y a veces esta persona se ausentaba de la oficina y se necesitaba hacer traspaso, autorización de traspaso de un departamento de otro, de un almacén a otro, y que solamente lo tendría que autorizar la jefatura de área. Y esa persona, lógicamente, por ausentarse varias veces de la oficina central, pues lógicamente compartió el PIN de acceso con uno de sus colaboradores, ¿no? Su acceso, un usuario y contraseña. Lo peor de todo es que nunca cambiaba su contraseña esta persona, ¿no? Para personalizarla y corregir, ¿no? En este caso, la vulnerabilidad de poder haber compartido la contraseña de acceso. Producto de esa confianza, por ejemplo, en esta empresa, se evidenció de que habían movimientos raros en lo que era el movimiento de almacenes. Fíjense, esos movimientos obedecen justamente los controles al procesamiento de archivos que se van generando durante el historial de lo que es el movimiento de registro del sistema. ¿Qué hacía esta persona, por ejemplo? Esta persona, gracias a tener el acceso, cambiaba el precio y el nombre de ciertos productos de acuerdo al catálogo. Y hacía la salida de esos productos a un valor bien bajo para poder sacar beneficio. Imagínense, o sea, qué sé yo, la empresa vendía bicicletas. Encargado de almacén, me imagino que cuando uno hace una cosa, pues no lo hace solo, necesita siempre la ayuda de otras personas.
eh, reducía el precio de venta, ¿no? De ciertas características, por ejemplo, de la bicicleta tipo A, montañera, características y todo, full equipo y todo. Le cambiaba el nombre y le cambiaba el precio y con eso se facturaba por un valor muchamente más bajo que real. De acuerdo, listo. Sacando un beneficio. ¿Por qué? Porque la persona que pagaba en la oficina después reintegraba la diferencia del precio que habían quedado con esta persona, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta en la empresa? Resulta que había un problema en lo que era el costeo que manejaba la empresa con relación al costo de ciertos productos, ¿no? Con el historial que se manejaba. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una variación de precio-costos, lógicamente, al momento de hacer el cálculo de los costos promedios ponderados, que generalmente es lo que se maneja, hay una variación y la variación era significativa. Si el mes pasado ese producto tenía como costos, qué sé yo, 800 o 900 pesos, aparecía de mes con un costo de, qué sé yo, de 300 o 400. O sea, era significativo. Imagínense, ya están los rastros, los archivos, los procesos, que ya uno va identificando. Y bueno, ya uno ve como quien dice, va generando jalando la pitita y va diciendo, a ver qué pasó aquí, le damos la transacción. Entonces, son esos archivos y procedimientos y procesos que guarda el sistema, en este caso, en el cual nosotros vamos a poder identificar ciertas irregularidades, ¿no? A eso se refieren los controles detectivos. Controles correctivos ayudan a la investigación y corrección de las causas de riesgo. La corrección adecuada puede resultar difícil e ineficiente, siendo necesaria la implantación de controles detectivos sobre los controles correctivos, debido a que la corrección de errores es en sí una actividad altamente propensa a errores. Los controles correctivos obedecen en realidad a que a veces es cierto, existen errores que deben ser corregidos. Qué sé yo, un registro procesado de una forma errónea. Generalmente esto pasa, por ejemplo, en los sistemas contables cuando yo cargo un lote de productos y me equivoqué en la asignación del código, ¿no? O sea, el código A le puse el código B. ¿No? Y el costo de ese producto que da es mucho mayor que el código B históricamente, entonces eso me afecta un montón a mi costo. Me doy cuenta, identifico el error, fue la asignación al momento de contabilizar la orden de compra. Ok, entonces los controles correctivos ayudan justamente a tratar de darle solución a esas situaciones que generan errores los sistemas. Pero no necesariamente a veces son errores, o esos errores generan a la larga problemas de seguridad en información. ¿Por qué? Porque a veces, y esto es por experiencia, existen errores que se van generando y que los usuarios lo van realizando, pero como las personas son hábiles, se dan cuenta de que como en ese error se puede sacar ventaja, comienzan a analizar y a veces ocurren, lógicamente, ya errores voluntarios en los cuales ya puede sacar un beneficio. Es decir, que un error antes puede dar opción a que en este caso se genere ya daños económicos a la empresa por la repetición de esas situaciones. Entonces, en ese caso hay que considerar muy bien y evaluar los controles correctivos y ir cerrando los ajustes necesarios para cerrar esos errores, ¿no? Eso es importante, ¿no? Tomar las medidas y recaudos para evitar ya que sucedan esos errores. Principales controles físicos y lógicos. Se detallan a continuación autenticidad, exactitud, totalidad, privacidad, existencia, protección de activos, efectividad, eficiencia, en este caso, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos en este caso con autenticidad? La autenticidad en realidad no es más que
permitir verificar la identificación de los usuarios a través de ¿qué? De password y firmas digitales. ¿Qué son las firmas digitales? También llamados, lógicamente, los códigos de acceso, ¿no? En la cual este término de firmas digitales es algo moderno. ¿Por qué? Porque el momento en que yo me identifico, automáticamente estoy aceptando que soy la persona a la cual se le dio el acceso y que todas las acciones y procedimientos a través de ese usuario y contraseña se, se caracterizan, se vuelven en este caso, vuelven una figura legal de que son atribuibles de responsabilidad del usuario. Por eso se genera que son transacciones en las cuales se puede dar fe de que el usuario que ingresó con su contraseña se identificó de una forma de que tenga un valor legal, ¿ya? En materia tributaria, por ejemplo, habla mucho de las firmas digitales. Acceso de firmas digitales, son tu usuario y contraseña. ¿Y qué dice? Todos los movimientos y declaraciones son responsabilidad tuya, ya que nosotros, como en este caso, administradores de nuestros sistemas, te hemos dado las credenciales para poder acceder y en función de esas credenciales tú te identificas y firmas y das fe de que eres tú el que está procesando esa información. Lo mismo pasa con las plataformas, en este caso, bancarias, ¿no? Los bancos agarran y te dicen, quiero mi tarjeta de débito. Ah, venga, fírmeme el contratito. Y en el contrato yo acepto toda la responsabilidad que va en contra mía, porque mire, señor, en el momento en que le damos la tarjeta de crédito, accede a su PIN, el movimiento a través de esa forma de cobro, pago, de depósito, de movimiento de su cuenta, es responsabilidad exclusiva de ustedes. Nosotros no nos hacemos responsables ante posibles fraudes de qué, clonación de tarjeta, clonación de acceso para poder en este caso generar movimientos y hacerle el robo informático de sus saldos bancarios, por ejemplo, ¿no? Los bancos han implementado otras medidas de seguridad como los tokens virtuales, el token físico, bueno, pero eso ya son otras medidas que por lo menos ayudan a la seguridad de la información, eso es importante. ¿A qué nos referimos con exactitud? Aseguran la coherencia de los datos, en este caso validación de compras, validación de acceso. Cuando hablamos con la exactitud, hablamos de que los sistemas manejan estándares de proceso. Yo cuando voy a entrar a un sistema contable, por ejemplo, tengo la opción o un perfil de hacer registros de qué? De compras. Entonces, en el momento de realizar y pinchar al registro de compras, ya existe un formulario preestablecido para validar cada uno de los campos de esa opción para poder procesar y combinar esa transacción. Esa validación va a estar justamente con la información mínima que va a requerir el sistema para poder procesar la misma, ¿no? Ah, tienes que colocar la fecha, ¿no? La fecha de la transacción. Y puedes ahí restringir, ah, no, este usuario no puede cambiar la fecha del día, no puede trabajar con otra fecha que no sea la del día, ¿no? O por ahí sí se le puede dar el acceso. Eso tiene lógicamente que ver mucho con la configuración del acceso. Eso los sistemas generalmente lo tienen predeterminado como una medida de seguridad, ¿no? Y eso ya tú lo decides como administrador del sistema, por ejemplo. Validación de los campos, validamos, qué sé yo, el número qué sé yo, de asignación de la contracuenta contable de gasto, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, material de escritorio y demás. Con eso estamos generando justamente esa validación de los campos para poder combinar la transacción y evitar errores, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Tratar de que el usuario pueda procesar la información de una forma corriente y eficiente. Y que en la misma plataforma no genere, en este caso, confusiones al proceso de registro. Por eso se habla de exactitud. Totalidad, cuando nos referimos a la totalidad, se hace referencia a que evitan la omisión de registro, así como garantizan la conclusión de un proceso de envío. Este puede ser un conteo de registro o cifras de control.
Cuando hablamos de totalidad, estamos hablando ya de lo que son los informes. Los informes, por ejemplo, de mayores, reportes de transacciones del día, de movimiento. Son la totalización de ciertos reportes para el proceso de registro y combinación. Redundancia, evitan la duplicidad de datos, cancelación de lotes, verificación de secuencias. Es decir, los sistemas, por sistemas de control y administración y evitar justamente el tema de errores en la misma, hablan de la correlación de lotes, es decir, existe una enumeración única para cada tipo de transacción y lote. Hay sistemas, por ejemplo, contables que manejan diferentes módulos, ¿no? Módulo de contabilidad tradicional, módulo inventario, módulos, qué sé yo, de compra, facturación, módulo de tesorería, y cada uno de ellos genera un lote. Un lote es que es una numeración interna para poder identificar a qué módulo corresponde. Hoy día los sistemas, por ejemplo, son integrados, son en línea, y eso justamente conlleva a que tengamos que, en este caso, tener las mayores medidas de seguridad para que no existan errores en lo que es la digitación de información por parte de los usuarios. Esa información tiene que ser clara a través de esos formularios. No tiene que haber una redundancia en lo que es la duplicidad en este caso, de proceso de información. Es decir, que por ejemplo, si yo quiero realizar un registro de compra, quiero aprobar una orden de compra, pues no tendría que tener el perfil para poder hacerlo en el módulo de compras y en el módulo, qué sé yo, de tesorería o en el módulo de inventario. Fíjense, no, señores, las compras se hacen solamente por el módulo de compras, porque por ahí se procesa esa información, ¿no? Y evitar esa redundancia o duplicidad que va a generar solamente confusión. Cuando uno hace una programación, en este caso del sistema, generalmente lo que busca es ir de lo difícil a lo más fácil. Que el usuario, en este caso, con solo poder leer y ver los parámetros de acciones, pueda identificar qué es lo que puede hacer por esas opciones de acuerdo a su perfil, ¿no? Si yo quiero realizar una facturación, pues ingreso al sistema y tengo un módulo de facturación, lo tengo que hacer por ahí. Ok, ingreso en módulo de facturación y me dice emisión de nota fiscal, ¿no? O factura, ¿no? Por indexado, que se yo, al módulo de ventas, ok. Entonces ahí ya uno evita justamente la redundancia de poder equivocarse en el proceso de registro qué sé yo, de un perfil a otro o de una área asignada a otra, digamos, ¿no? Eso es importante. Privacidad, asegura la protección de los datos, compactación y encriptación. La seguridad, en realidad, privacidad está muy enmarcada justamente con que los datos procesados solamente sean, en este caso, leídos por la persona destinataria, ¿no? O la persona que está generando ese reporte. Cuando hablamos de privacidad, por ejemplo, existen entidades que el sistema genera ciertos reportes y te lo puede enviar a tu correo, por ejemplo, ¿no? A ver, te puedo decir, el banco, usted instruyó que le enviemos por correo electrónico su extracto bancario de forma mensual, ¿no? Ok, le hacemos llegar a su correo, ¿no? Pero el archivo que se le llegó está encriptado. Tiene, en este caso, un password en el cual el único que puede abrir ese archivo sería el destinatario final, ¿no? A través justamente de una credencial de liberación o para poder, en este caso, acceder a esa información encriptada, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque se busca la privacidad de la información, ¿no? Eso es importante. Existencia, asegura la disponibilidad de los datos, en este caso, bitácora de estado, mantenimiento de activos, ¿no? Cuando nos referimos a la asistencia, nos referimos que el sistema, en este caso,
está validando los saldos. La disponibilidad de los saldos de los productos, por ejemplo, que vendemos. ¿Por qué? Porque esa información es importante, ¿no? Imagínense, si un sistema no controla la existencia, mal puedo yo comenzar a realizar transacciones de venta en el cual yo no tenga el stock de ese producto y pueda, en este caso, sobregirándome en los saldos de eso. Entonces, la existencia de control cruzado con el sistema y lo que realmente existe físicamente es lo que se debería tener como regla general en la bitácora de los estados, por ejemplo, que se vayan procesando en cada base de datos, ¿no?, que se manejan los sistemas. Eso es lo que tenía que validarse. Protección de activos, destrucción o corrupción de información o hardware, en este caso el extintor y password. Cuando hablamos de la protección de activos, no hablamos en este caso de la protección del hardware, ¿no?, de lo físico. Es decir, aquí tenemos que ver el tema de todo lo que es la seguridad física que le podemos dar a los equipos. Estaríamos hablando de extintores físicos, ¿no?, como dice, o password, ¿no?, los password o acceso a cada una de esas áreas, ¿no? En cualquier momento se va a cortar, tenemos menos de un minuto. Voy a cortar la sesión y volvemos, ¿ya? Volvemos inmediatamente. A ver, ¿dónde estamos? Sí. Vamos a la diapositiva 10. Ok.